querida familia, les saluda nuevamente su hermano y amigo José Núñez, el popular Cheche, desde Valera, Estado Trujillo, para el mundo. Un fuerte abrazo y un saludo a la distancia a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube Simplemente Vive. Espero que puedas estar compartiendo estas reflexiones con tu familia, con otros, para que también reciban la bendición de lo alto. ¿Está bien? Así que ahora vamos a estudiar un poquito de la porción de la palabra de Dios para estos últimos días de este año 2023 que, como dijimos la semana pasada, se fue volando, familia. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero que me acompañe al libro de Lucas, al capítulo 17, a una historia interesante que tiene que ver con los días de hoy. ¿Está bien? Lucas 17, a partir del versículo 11 en adelante, es que vamos a ver la historia. ¿Está bien? Lucas 17, 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon desde lejos. Aquí queremos hacer nuestra primera pausa, y es por el hecho de que la historia relata de que Jesús tuvo un encuentro personal con 10 leprosos, que dicho de paso se paran a lo lejos, ¿no? Y entendiendo en el contexto de esta historia, familia, ser leproso en los tiempos de Jesús no era nada grato, nada fácil. Porque, número uno, usted era desechado de su familia por el temor a contaminarse contigo. El que podía, las familias que tenían dinero, le podían hacer, era un anexo a la casa retirado, donde le hacían un cuarto para que pasara los días de su lepra. Y para entregarle la comida era siempre a distancia. Ponían el plato aquí a 2-3 metros de distancia y lo empujaban con un palo para el temor de ser contaminado. Número 2, no podías ir a la sinagoga, a los templos, ni andar en la sociedad, porque te podían apedrear si tenías la lepra. O sea, era terrible. Y cuando no te tocaba de otra, sino de ir a una ciudad a otra, tú tenías que ir con una campanilla e ir gritando: inmundo, 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 para que la gente entendiera que tú estás contaminado y que se tienen que apartar de ti para que no se contamine. Entonces, cuando veías a alguien venir, tú empezabas: inmundo, 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 y todo el mundo se apartaba. Era terrible, familia, tener esta enfermedad. ¿Ven? Ahora, llegan estos 10 hombres leprosos, ¿verdad? Y le gritan a Jesús, ¿no? Mire lo que le van a gritar a Jesús. El versículo 13 dice así: y alzando su voz le decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: y mostrado a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ay, familia, aquí es donde la historia se torna linda, interesante, ¿no? Porque ellos saben quién es Jesús. Ellos saben el poder que tiene Jesús para sanar, para hacer milagros en este planeta Tierra. Y es donde empiezan a clamar, a gritar: ¡Hey, Jesús, ten misericordia! ¿Ven? Y eso nos invita a nosotros a hacer lo mismo hoy. Que aunque no vemos a Jesús, creemos que existe por fe y que está en el cielo intercediendo por nosotros. Entonces, ¿cuál es la manera de insistir para con Jesús? Es clamando en oración, familiar, pidiéndole al Todopoderoso, al que hace los milagros, al único y verdadero que hace los milagros, a Jesucristo. ¿Entiende lo que le quiero decir?
mira, aquí está esta gente y está gritando que haga un milagro. Jesús se detiene y le dice, vayan y muéstrense al sacerdote. O sea, vayan al templo y lleguen allá, que de aquí a allá ustedes van a ser sanados. Y esa es la historia. O sea, uno tiene que creer, es por fe. ¿Tú crees que Jesús tiene poder? Entonces bien se hará un milagro en tu vida. ¿Por qué? Porque miren lo que va a seguir diciendo la historia en el versículo 14. Entonces cuando él lo vio, le dijo, y mostrado a los sacerdotes. Y aconteció, dice la segunda parte del verso 14, que mientras iba, fueron limpiados. Mientras actuaba creyendo en la palabra de Dios, en este caso en la palabra de Jesús, fueron limpiados. Quiere decir que tu fe, un milagro en tu vida, se va a realizar de acuerdo en no solamente a la fe, sino la fe viene con la acción, con el actuar. Ellos ejercieron su fe al empezar a caminar hacia el templo, a presentarse a los sacerdotes y decir, mire, estoy limpio, necesito presentar la ofrenda por un milagro que me hicieron. ¿Ven? Eso significa fe en acción. Se fueron caminando y fueron limpiados. Pero aquí es donde viene el punto de este tema que lo he titulado malagradecidos. Y el dicho dice, de malagradecidos está lleno el mundo. El punto es si tú eres uno de esos malagradecidos que está lleno este mundo. ¿Por qué? Porque mire lo que va a decir el versículo 15 ahora. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole las gracias, y este era samaritano. Ay, 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 aquí quiero hacer una pausa, familia, porque esta historia tiene una doble connotación. Para los tiempos de Jesús, ¿verdad? Entre judíos y samaritanos no se trataban. Dicho de paso, cuando él habla con la samaritana, había más de 500 años que no se trataban entre judíos y samaritanos, y Jesús rompe con esa barrera. Pero el judío consideraba al samaritano un inmundo, un perro que no tenía merecimiento de la salvación ni de la vida eterna. Por eso él recalca y dice, este era samaritano, o sea, este no era cristiano. Y vino y se devolvió a dar gracias a Dios, a dar gracias a Jesús. Y aquí es donde entra la pregunta del millón de Cristo Jesús. El versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y dice el 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así está lleno este mundo de personas mal agradecidas, que cuando reciben un milagro de Dios, después dicen, si te he visto ni te conozco. Personas que sufrieron accidentes, que tienen a un familiar, a un hijo en desgracia, en coma, y buscan aquí, y le piden aquí y allá, a cualquiera, a Perencejo, a Sutaneo, y le piden a cualquiera, y cuando no hay respuesta de nadie, porque no hay poder en ninguno de esos fantasmagóricos, diría yo, entonces que claman a Jesús. Ay, hermano, venga para que le pida a Dios. Hermano, vamos para que ore. Hermano, pídale. Y uno va y pide, porque aquí el que pide recibe, dice Dios. Y yo le pido al que todo lo puede. Yo le pido al que para él nada es imposible. Yo le pido al Dios que es autosuficiente, que no necesitas tener a este, al otro, a Sutano, Ferencejo,
porque Él lo puede todo. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas de esto. Malagradecido. Tenemos que pedirle al único, porque no hay más. Entiéndame esto. Aquí estaban 10 personas recibiendo el mismo milagro y solo uno fue el que se devolvió a dar las gracias. ¿Y los 9? Ni pendiente, porque ni se acuerdan de Dios. Y lo digo por experiencia que hemos vivido a lo largo de esta trayectoria con Dios. Cómo hemos visto los milagros de Dios en vidas sanadas, restauradas, despertadas. Y después no son capaces de ir a darle gracias a Dios. No son capaces de reaccionar y decir gracias Dios, sino le dan la honra y la gloria a otro. Imagínense. Entonces son cosas que para este 2023 que está finalizando y tú estás con vida porque estás viendo este video, entonces deberíamos ser agradecidos por un año más que nos dio, un año de salud, de bendición, de alimento, de cuidado, familia. Porque como siempre le he dicho, llegar a casa después del trabajo es un milagro de Dios. Despertarse cada día es un milagro de Dios. De Dios, entiéndase la palabra, Dios. No es un milagro de sultano, de perencejo, de sultanejo. No, es un milagro de Dios. A Dios es el único que se le pide, a Dios es el único que se le clama, a Dios es el único que se le agradece. A Dios, a más nadie. ¿Entienden? Vamos a ser agradecidos con Dios. Vamos a decir en este final de año, oye Señor, gracias. Gracias Dios por todo lo que me diste y por lo que me seguirás dando en el 2024. Y siendo agradecido es seguirle y servirle. Porque si yo estoy agradecido, yo no me olvido de esa persona que me ayudó. Yo no me olvido de ese Dios maravilloso que estuvo siempre para mí en el 2023. Entonces hay que estar siempre conectado con la fuente inagotable de amor, de sustento, de proveer salud, medicina, todo, familia. Vamos a ser agradecidos con Dios y veremos los grandes milagros que nos deparará el 2024. Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde y no ser mal agradecido. Vamos a agradecer en todo al único Dios y verdadero y a Jesucristo, a su Hijo amado. Amén. Dios me le bendiga y Dios me le guarde.